Damos gracias al Señor de que una vez más nos concede el privilegio de poder estar junto a ustedes, amigas y hermanas, en su programa Mujeres en la Verdad. En el día de hoy vamos a estar hablando de la palabra del Señor, una palabra maravillosa en este programa, y quisiera poder presentarle a la persona que va a estar con nosotros, que ya la semana pasada también lo estuvo teniendo la primera parte de su programa. Conmigo está mi hermana Angélica Melo de Curi. Sé bienvenida, mi hermana, en este día podamos compartir esta nueva parte del programa. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La semana pasada tuvimos la oportunidad de poder tratar el tema de lo que es realmente una mujer que está en medio de las distintas dificultades, lo que es la palabra de Dios arraigada en esa palabra del Señor. Pero ¿y qué tal si los problemas, las dificultades te ahogan y sientes que no puedes más? ¿A dónde vas a acudir? Pues en este día vamos a tener la segunda parte del programa, arraigadas en la palabra del Señor en los tiempos de dificultad. En el programa anterior vimos algunas cosas que fueron importantes y que me gustaría poder repetirla para ti. Nosotros pudimos ver que la principal autoridad en la palabra es que nos da a conocer la voluntad de Dios a nuestras vidas y nos enseña, nos muestra quién es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Debemos creerla, debemos obedecer esa palabra. Dios nuestro nos anima a que creamos esta palabra y que sin ella nosotros perdemos toda humanidad, vivimos de espaldas a Dios, no le agradamos en lo que hacemos y realmente nuestra vida se ve carente de un ancla en medio de todos los avatares de esta vida. Somos transformados, somos usados por el Señor y tenemos paz cuando su palabra mora con nosotros. Pero mi hermana Angélica, en este momento yo quiero poder tenerte. Si dirige su saludo a nuestras amigas y hermanas que están con nosotras en este día. Muchas gracias, hermanas, y también amigas que nos están escuchando. Me siento muy contenta, muy bendecida por estar aquí compartiendo contigo, Eloida, y con todas y cada una de ustedes. Para nosotros es el privilegio, mi hermana, de verdad. La primera pregunta es, ¿cuál es el mensaje central de las Escrituras y la importancia de ese mensaje para nuestras vidas? Realmente la Biblia no enseña todo, ni afirma hacerlo, pero la Biblia enseña todo lo que tiene que ver con la redención a través de Jesucristo. Nuestro rescate del pecado, de la muerte, nuestra rehabilitación moral y nuestra regeneración espiritual. La Biblia nos mantiene en un buen camino, nos hace útiles, nos hace crecer hacia la madurez y nos prepara para el viaje en la eternidad. Pero en el camino de la vida hay que pasar por pruebas, hay que pasar por dificultades. Yo no sé las dificultades que tú estás pasando ahora y yo no sé las que usted está pasando ahora, amiga mía, pero pasamos muchas situaciones difíciles. Todas en algún momento estamos en medio de dificultades. Y cuando estamos en aflicción, todo se nos olvida, todo lo que aprendemos se nos olvida. Eso es cierto. Y uno tiene que tener la tendencia a querer la vida de antes. Sí. Bueno, uno se pregunta, pero ¿por qué Dios no hace algo para aliviar mi pena? En el libro de Job, él hace 300 preguntas a Dios acerca del por qué de ese dolor. ¿Sabe qué? Ni una sola pregunta le contestó Dios. Qué maravilloso. El problema, poder ver eso, el hombre que más sufrió, pensamos. Pero Dios no le dice el por qué. Eso es. Y eso pasa con nosotros, pero lo importante no es saber el por qué. Lo importante es, amiga y hermana, cómo reaccionamos en medio de la prueba. ¿Nos quejamos? ¿Nos rebelamos? ¿Reaccionamos en contra de la persona o del grupo de personas que usted entiende que son culpables? Algunas veces nos sentamos en el camino, no queremos hacer más nada, sin saber que Dios en estos momentos realmente está trabajando en nuestra vida para nuestro crecimiento. Él permite momentos de risa y momentos de lágrimas, pero nunca será más de lo que podamos soportar. Él lo dice en 1 Corintios 10:31.
Entender su propósito nos hace arrodillarnos delante de nuestro Dios y procurar tener una vida que le agrada a Él. Jesús nos salva tal como somos. Pero Él no nos va a dejar así, Él no nos deja así. Él comienza a trabajar con nuestras vidas. Así mismo. Él quiere que tengamos amistad con Él. Él quiere que creamos sus enseñanzas, que confiemos en sus promesas y que sigamos sus mandamientos. Tienes toda razón. Y por eso el tema de hoy es tan importante. Porque no es solamente estar anclada a esa palabra, es poder saber que debemos estar anclados en los tiempos de aflicción. Pero ¿y qué tal? ¿Es difícil anclarnos en la palabra del Señor cuando estamos en aflicción? Ay, sí, Eloida, es muy difícil, porque Él nos disciplina y la disciplina duele. Y esa disciplina es para bien, Él nos va cambiando. Sí. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras y vemos algunas cosas, nos damos cuenta, detectamos áreas en nuestra vida, en nuestro carácter, que no están sincronizadas con su santidad. Sí, así es. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, empezamos a introducir cambios en nuestras vidas. El conocimiento de la palabra hace que no querramos hacer nada que sea en contra de un Dios tan bueno como es nuestro Dios. Él nos quebranta, sí, y Él nos disciplina, pero es para crecimiento. Ahora, en medio de la aflicción hay dos obstáculos siempre. El primero es que uno ve al hombre y uno reacciona en contra de las personas. Y el segundo obstáculo es el amor propio herido. Porque ahí es que está el problema. En esos momentos nosotros tenemos que ejercer la fe en Dios, la confianza en Él y anclarnos en la palabra. Mire, Eloida, al comenzar nuestra carrera espiritual, comenzamos con una gran alegría. Recibimos a Cristo y notables acontecimientos comienzan. Sorprendente respuesta a la oración. Recuerdo que oraba y yo sentía a Dios tan cercano de mi vida. Y la respuesta a la oración, las personas se convertían y le dábamos testimonio de Cristo. Eso nos anima y nos hace fundamentar en esta nueva vida en el Espíritu. Pero cuando nos hacemos más fuertes, entonces estamos en condición de soportar una disciplina más rigurosa. Aumenta las tentaciones, los conflictos y las presiones. Y al llegar a una parte del camino, Él comienza a ejercitarnos por la senda de una santidad más adulta y nos expone a fuertes ataques del mundo. Sí. El enemigo también, la carne, y a fin de que nuestra fe y nuestro carácter, que era de una manera, comience a estar firme y a ser transformados. Así mismo es. Entonces, ¿cómo debemos nosotros los creyentes, como cristianos, como que somos probados por el Señor, cómo debemos nosotros verlo a través de las dificultades y los problemas? Ver a nuestro Dios. Bueno, al llegar a este lugar del camino, que es como cuando una madre tiene un bebé, siempre le da su pecho, pero hay un momento que lo baja y ya comienza otro tipo de enseñanza y de alimento para ese niño. Así mismo hace Dios. Ya no podemos estar tomando la leche espiritual, sino Él comienza a trabajar con otras cosas. Entonces, al llegar a este lugar en el camino, muchas veces es como un desierto. Comienza a experimentar tiempos de sequía. La palabra se seca, se pierde el sentido de lo espiritual. Así es. Dejamos de leer la Biblia, de orar, de buscar el rostro de Dios, no queremos ir a la iglesia, pero no temamos. En medio de esa oscuridad, Dios nos está llevando a un caminar en fe. Así es. No por vista, a un conocimiento más profundo de Dios y a una fe que obra, como dice Tozer, sin el apoyo del placer. Es ahí que nos damos cuenta de nuestra incapacidad y de que no podemos hacer nada y nos apoyamos en Dios, nos aferramos a Él y a su palabra. David, en este tiempo que se sintió tan perplejo ante el silencio de Dios, dijo: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, ni para que yo sea dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro, decía él en el Salmo 28:1. Y no solamente David, hermanas, amigas, David, Jeremías, Job, José, Elías, muchos siervos de Dios pasaron en este momento que se vuelve todo como tan diferente al camino que veníamos desarrollando de una manera normal. Es decir, que hay momentos en los cuales los problemas nos golpean de una manera tal que no queremos acercarnos al Señor, que no podemos acercarnos al Señor, que no experimentamos la presencia del Señor.
¿Qué debemos hacer entonces? En estos momentos, que es un tiempo como de desierto, en el libro Pie de Sierva en los lugares altos nos habla de ese tiempo que tú dices, no, yo no quiero ir por ahí, pero es por ahí que el Señor tiene un propósito en llevarnos a ese desierto. Y comienza hay mucha soledad, hay problemas, hay diversas pérdidas, hay incomprensiones porque nosotros mismos no entendemos lo que nos está pasando y queremos volver a la infancia espiritual, a ese primer amor, pero no se puede. Debemos seguir leyendo su palabra, aunque arrecie la tormenta. Leer sin deseo de estudiar ni leer la palabra, descansar en su promesa. Amén. No queremos orar, oremos. No queremos leer la Biblia, leamos. No queremos ir a la iglesia, ahí con más fe tenemos que ir y buscar mucho más a Dios en este tiempo. Saber que estamos en un tiempo, pero que nosotros necesitamos ser ejercitados en la confianza y la fe en Dios. Que no es que estamos extraviados, es parte de su buen propósito para nosotros. Y nosotros vivimos en un tiempo, Eloída. Sí. En un tiempo que no nos queda de otra, que no sea meternos en la palabra de Dios. Pero si nos pasamos todo el tiempo mirando las noticias y los problemas y las cosas que están pasando en el mundo, prestando atención al ruido de las olas, ¿qué pasa? Nos tocará la depresión, que mucha gente está en depresión en estos momentos. Nos tocará la ansiedad, la desolación. Entonces debemos escoger bien. ¿Qué es lo que debemos hacer en la adversidad? Tenemos que confiar en que Dios tiene un plan y un propósito bueno con todo esto, que es un Dios confiable. Dios nos está llevando a una nueva relación con Él. Y cuando pasa este tiempo, el sedimento que queda en nuestra vida, el crecimiento que uno mismo siente, una transformación que no hubiéramos experimentado. Así es. De no haber pasado por esas circunstancias tan adversas. Y ahí nos asombramos de ver cómo ha cambiado nuestra vida, cómo ante la adversidad tú reaccionas diferente, cómo tú dejas la incredulidad, la superficialidad, el ánimo dividido, insensibilidad espiritual y comienza a ver en tu corazón amor por Dios. Siente un amor especial por Dios, pero también siente compasión por el que sufre. Ves cambios, su fe, una fe más firme en su palabra y la esperanza de ese reino eterno. Comienza el reino eterno, comienza la presencia de Dios a ser real y a esperar aquel día en que tú sabes que vas a estar con Él. Ahora, eso va a pasar si no abandonamos el camino. Así. No podemos mirar atrás, debemos seguir caminando y esperando en Dios. Tú nos has animado de una manera muy hermosa, Angélica, a poder seguir mirando al Señor. Amén. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, a ser perseverantes, a estar ahí con nuestros ojos fijos en nuestro Dios. Pero ¿qué podemos esperar que Él haga en nosotros? Yo miro, yo espero. Pero ¿qué Él hará? ¿Qué hará en nosotros si perseveramos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? Seguimos caminando, no miramos atrás, sino que en tu exhortación continuamos mirando adelante. ¿Qué hará nuestro Dios en nosotras? El Señor va haciendo grandes cambios, Loida. Esa es la clave. De niño que venimos al Señor, Él comienza a hacernos crecer. Tenemos esperanza. Bueno, para eso necesitamos saber que es una gran batalla y que estamos en la mira de Dios y que es una pura gracia que Él nos concede. Sí, así Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, que es lo que se llama un desierto, es un tiempo de aislamiento, de problemas económicos fuertes. No hay muchas veces actividades sociales, se detienen, tenemos problemas de salud a veces, problemas con la familia. Bueno, quizás, hermano, y el mundo convulsionando, porque hay un tiempo ahora mismo, quizás como no ha habido otra generación, que la gente está confundida. La pandemia, sí, la guerra que hay por aquí y todos los comentarios, las escuelas virtuales, muchos enfermos, muertos por el COVID. O sea, es un tiempo en que todo uno piensa que está fuera de control. Sí. Pero no es así. Nuestro Dios es soberano y Él tiene todo absolutamente en sus manos. El trato del Señor se manifiesta cuando la gente no ve recursos. Es un tiempo que Él nos mantiene en una situación, pero hay un día en que la puerta se abre, sí, y tú sales, pero tú sales con un crecimiento y un entendimiento de Dios así de una manera demasiado nueva. Él nos está llamando
en ese tiempo a caminar en fe por la palabra de Dios. Y Él se glorifica en esos momentos, porque tú misma sabes que de ti no tienes nada. Tú mismo sabes que en esta difícil época, Él nos llama a solamente Él sea nuestro todo. Tú comienzas a ver que el Señor se va haciendo tan real en tu vida, como no lo vemos, pero tú hablas con Él en la mañana, en la tarde, cuando abres los ojos. Jesucristo es muy, muy precioso para ti y comienzas a ver sus promesas. Por ejemplo, en medio de la aflicción, Él nos ha dicho que Él es fiel. Amén. En Hebreos 10:23. Él ha dicho en Lamentaciones 3:23 que Él es fiel, que de generación en generación es su fidelidad. Él ha dicho en Hebreos 13:15, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tú crees eso. Porque no es solamente que tú leas la palabra, sino que tú la lleves en tu corazón, que tú dices, no, pero Él no me va a dejar ni me va a desamparar porque Él lo prometió. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, Romanos 8:28. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Oigan lo que dice Samuel Clark. Él escribe sobre la promesa: una atención firme y constante a la promesa y una firme creencia en ella resolvería el afán, la ansiedad de los problemas de esta vida. Haría que la mente estuviera tranquila y serena ante cualquier cambio. Y muchas veces, hermana, no tiene paz tu mente. Así es. El problema está tan afectando tanto tu vida que el pensamiento solamente está por la mañana con ese problema, y al mediodía con el problema, y con la noche todavía tú estás con el problema. Pero cuando tú comienzas a ejercitar tu fe en la palabra de Dios y en la fidelidad de Dios, saber que Él es bueno, saber que Él es poderoso, que Él puede cambiar la situación, saber que Él es omnisciente, omnipresente, sabe conocer los atributos de Dios y saber que Él es fiel por encima de todas las cosas, eso nos da paz. Pero caminamos con la palabra y con su promesa. Ahí está. Tú nos has animado, tú sigues animándonos, animando a cada mujer que está escuchando o viendo este programa, a que nosotros tenemos que caminar con Dios, tener presente a Dios, porque realmente podemos ver que toda reacción de desesperanza se origina en olvidarnos de Dios. El comenzar a mirarnos a nosotras mismas, el traer a memoria solamente las realidades que estamos viviendo y nos olvidamos de Él. Y cómo realmente cuando nos acordamos del Señor, cuando volvemos nuestro rostro y nuestro corazón a Él, la respuesta es distinta. Hay una respuesta preciosa, una respuesta maravillosa. Y los cristianos, así es que estamos llamados a vivir, de esa manera. Así es, Eloida. Los cristianos nos privamos de los más sólidos consuelos a causa de la incredulidad. Y nos olvidamos de la promesa. Mira, en momentos de aflicción, la palabra de Dios es lo que te va a mantener. Sí. Yo recuerdo un tiempo en que yo viví meses caminando con esa promesa que decía, no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Y ayer mismo tenía una situación y abrí la palabra de Dios en Lamentaciones 3 y Dios me habló. Y yo dije, wow, aquí está la respuesta a lo que yo le estoy pidiendo. Porque la palabra es viva, hermana. La palabra, Dios te habla en tu necesidad cuando tú le dices, no dije que tú la abras para que Él te abre, sino que yo estaba leyendo Lamentaciones. Y ahí saltó esa palabra y yo dije, gracias Señor, yo no tengo necesidad de más nada. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Es cierto, si nuestra mirada está en el Señor todo el tiempo, mirando las circunstancias, no vamos a avanzar. Pero si nosotros tratamos de poner la confianza en Dios, nos será mucho más fácil cuando llega el vendaval, que va a llevar, porque el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así Él no nos engañó, pero Dios es nuestra ancla. Y cuando nosotros memorizamos las Escrituras, creemos sus promesas, todo, aunque en derredor nuestro hay problemas, nosotros miramos al Señor. Oye lo que dice Hebreos 12. Dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él Amén. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en el trono de Dios. Él reina. Él reina, así mismo es. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Porque mire, eso es muy importante. Son los pensamientos. Sí, los pensamientos nos hunden. Los pensamientos nos llevan por
lugares que uno ni siquiera se ha imaginado. Mira lo que dice. Por lo demás, hermano, piensa lo que es verdadero. Y a veces la mayoría de las cosas no han pasado. Y tú piensas que va a pasar, que se va a morir, que se va a divorciar, que te va a pasar esto, pero no ha pasado. Entonces, si no es verdadero, no lo pensemos. Si no es honesto, no lo pensemos. Si no es justo, si no es puro, si no es amable, si no es de buen nombre, no hay que pensarlo, decir no. En el nombre de Jesús, yo no voy a creer eso. Yo voy a confiar en Dios en esta situación que estoy viviendo. Amén. Porque esa situación, Dios está al control de ella. Y eso es lo que nos da a nosotros Amén. paz. Y es hermoso uno saber que Dios nos anima a que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. No es que nos visite la palabra nada más. No es que la oigamos un domingo en la iglesia o un miércoles cuando vamos o el día que tú vayas. Es que esa palabra more viva de continuo dentro de ti. Y esa palabra te va a recordar de continuo quién es Él y sus promesas. Así es. Y de sus promesas, ¿cuál es ese propósito de sus promesas? Él quiere que confiemos en Él. Y Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda la ansiedad sobre Él. A veces la pongo así, le digo, Señor, mira, aquí está ese problema. No puedo con Él. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así y en Primera de Juan dice que confesemos nuestros pecados. Eloida, lo que Dios espera es que confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Dios promete enderezar nuestro camino. Al armonizar nuestras vidas con la palabra de Dios, empezamos a entender el camino que nos lleva a su corazón. Así. Hermanas, amigas, necesitamos anclar nuestras vidas en la palabra de Dios. Por eso, uno de los versículos más importantes, y con eso concluyo lo que yo he caminado en muchos momentos difíciles que he vivido en mi vida, está en Isaías 50:10 y me dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, dice, confíe en el nombre de Dios y apóyese en Él. Y me apoyo continuamente en el Señor. Amén. En todos los momentos difíciles. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando entremos en este camino de oscuridad, de problemas, de situaciones difíciles, que nosotros no entendemos lo que está pasando, que podamos confiar en Dios y que podamos confiar en esta ancla que es su palabra, que nos apoyemos en Él y sigamos confiando en sus promesas hasta ese día que lleguemos a la patria celestial. Necesitamos el ancla de la palabra de Dios. Que qué Dios hermoso, les bendiga. Qué hermoso, qué precioso ha sido el programa en este día. Y quiero que tú te puedas llevar en tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Y sabe qué va a pasar? Él enderezará tus veredas. Vamos a orar. A Él sea la gloria. Padre, tantas gracias te damos en este día. Oh, te alabamos, por Señor. esta palabra tan preciosa que tú nos has permitido compartir con cada mujer que nos ha estado oyendo y viendo en este día. Sí, Padre, que para ella pueda ser un refrigerio, el saber que hay una esperanza gloriosa en ti. Bendice de manera especial a nuestra hermana Angélica. Bendice cada mujer que está viendo nuestro programa y aquella que no te conoce. Te pedimos, Padre, atráela, acércala a ti, porque tú eres el Señor de todas las promesas. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Loisa. En el nombre de Jesús. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.